Testamento son las que predican de mí. También dice, ellas son las que anuncian mi obra redentora. Querido, testimonio es de una palabra griega que, por favor, no se preocupe, pero quiero explicarle lo que eso significa. De una palabra griega que dice que es martureo. Y martureo tiene una palabra base que es mártir. De Juan el Bautista dice Juan en el capítulo 1, hubo un hombre llamado Juan, este vino por testimonio y para testimonio. ¿Sabes lo que significa eso, querido? Si la palabra martureo tiene de base una palabra raíz que es mártir, y en castellano eso es mártir, dígame qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Él viene a perder la vida predicando el Evangelio. Cuando dice Jesucristo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Yo vendré a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, y voy a dar mi vida como mártir. El Evangelio es más serio, preciosos, de lo que tú y yo nos habíamos imaginado. Yo doy gloria a Dios, doy honra al Señor por estar con ustedes aquí diciéndole, querido, lo que tienen en sus manos es una riqueza gigante, pero además de eso es súper riesgoso esto. No sé si tú sabes, pero de los 12 apóstoles, 11 murieron en el martirio porque vinieron a dar testimonio, a predicar contra su propia vida, contra los peligros que atentaban contra su vida. Qué tremendo, a veces nosotros leemos la Escritura, ellas son las que dan testimonio de mí. Mira la profundidad. El Antiguo Testamento predicaba de mí, está diciendo Cristo. Bien, entonces llegamos a la conclusión, solo con un pasaje, por favor, no tenemos más tiempo, que toda la Biblia, del Génesis y hasta el Apocalipsis. A ver, si yo digo que habla de Cristo, alguien podría decir, no, porque Cristo no había sido encarnado. Y tendría razón, pero toda la Biblia apunta hacia el Salvador. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Por eso me preocupa, querido, cuando las prédicas que escuchamos desde los púlpitos, y con mucho respeto le digo a los predicadores, escuchamos, y entonces David mató al gigante y gloria a Dios, y entonces mata a tu gigante. Y a luz, pasemos a orar para que matemos al gigante. Querido, es verdad que yo tengo gigante y es verdad que tú tienes gigante, pero hay una verdad mayor, tú no tienes que matar ningún gigante. El gigante mayor ya lo mató Cristo, le aplastó la cabeza. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente que pase a orar para matar a su gigante, le estamos entregando solo una porción de lo profundo y de lo liberadora que es la palabra de Cristo. O sea, hay una liberación mayor y esa liberación no puede estar en David, porque David tuvo como 7 mujeres, hijos con todas ellas. Hizo la vista gorda, hay unas situaciones, violaron a una hija, hizo la vista gorda, fue terrible. Es como cuando la gente dice, entonces Mefiboset comió en la mesa del rey, y fantástico, pues querido, fue genial. ¿Sabías tú que Mefiboset, yo no sé si termina hasta el final, si no me tienen paciencia, ¿ya? ¿Puede ser? Que viene todo esto a mi mente y yo no puedo no compartírselo. Mefiboset, ya a partir de hoy le dice el rey David, a partir del rey, hoy día vas a comer en mi mesa, fantástico. Entonces el predicador dice, por favor, con mucho respeto otra vez, pasen todos los que quieran comer a la mesa del rey. Querido, para. Hay algo que no sabemos, que el predicador no nos dijo, que entre Lodebar y Jerusalén había 48 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Y ahí qué, pastor? Pero el hombre era inválido. O sea, a ver, 50 kilómetros hay de aquí, para que usted entienda, de aquí a Puerto Montt hay 50 kilómetros. Vaya todos los días caminando a Puerto Montt. Almorzar a la mesa del rey a Puerto Montt. Vaya, ¿se puede? Es imposible. ¿Qué está anunciando esa palabra del rey David? David está como tipo de Cristo, ¿no es cierto? Hablando de una liberación futura, de la gente que estaba impedida de caminar, de gente que estaría inválida espiritualmente.
de gente que necesitaba que viniera uno no pecadorazo como David, sino que viniera uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces en el capítulo 4 de Lucas, un día el Señor Jesucristo entra a la sinagoga de Nazaret y dice, abre el rollo del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he recibido poder para sanar a los quebrantados de corazón, para soltar a todos los que están cautivos. Querido, nosotros los pastores tenemos que leer más las Escrituras, más, y los predicadores también. Señor. Entonces nos encontramos al Señor Jesucristo como el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? El centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pastor, pero lo del Nuevo Testamento no lo encuentro. ¿Cómo encaja con Cristo? Es que Cristo está presente, no encarnado, porque recién se encarna, ¿no es cierto?, en el pesebre de Belén. Está como sombra y como figura. ¿Está claro? Como sombra, y yo después les voy a poner ejemplo. Tranquilo. Y en el Nuevo Testamento está encarnado como Jesús de Nazaret. Eso significa entonces que un predicador, un enseñador, tiene que hacer el esfuerzo. Si no lo sabe, tiene que orar. Voy a hacer un paréntesis. Hay momentos en los que estoy estudiando la palabra del Señor y no puedo entender un pasaje, no lo puedo comprender, porque ustedes, las ovejas, no son mías, son de Cristo. Yo no les puedo decir lo que se me ocurre. Entonces tengo que dejar de hacer eso y digo: Señor, me pongo a orar. Señor, no puedo. Por favor, de aquí a mañana ilumíname. De 100 veces que hago eso, las 100 veces el Señor me da luz. Intimidad con Dios, intimidad con Dios, intimidad con Dios no funciona sin intimidad con Dios. Bien, vamos a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Alguien ha escuchado hablar del árbol de la vida? Qué poca gente conoce el árbol de la vida. Dios, Señor. Ya, hagámoslo de nuevo. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar alguna vez del árbol de la vida? Aleluya. Había más. Bueno. Bien. En Génesis vamos a ver de qué forma el árbol de la vida apunta a Cristo. Quiero que piensen en esto. Toda la Biblia apunta a Cristo. Muy bien. Entonces vamos a ver el árbol de la vida. Génesis 2:9 dice que Dios plantó en la esquina del huerto. Dios plantó, gracias, en la 15 de septiembre el huerto. ¿Dónde fue que el Señor Dios plantó el árbol de la vida, querido? Bien, aquí hay algo interesante. Cuando una ciudad se establece un centro de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se coloca en el centro de la ciudad? Está ahí, ¿no es cierto? La notaría, dirigir a mi abuelo, la notería. ¿Ya? ¿Qué más está? El banco. La municipalidad. Vamos. La plaza. ¿Y dónde se hacen los desfiles? En la plaza, porque es el centro, es el lugar más importante. Aleluya. Génesis 2:9, Dios plantó el centro del jardín del Edén, el árbol de la vida. Bien. Juan el Bautista, quiero ir rápido aquí, por eso dije, voy a dar unos saltos rápidos. Juan el Bautista presenta al Señor Juan 1:4 como la vida, y la vida era la luz de la vida. ¿Qué relación tiene esto de la vida? Pareciera ser que sí tiene razón con el Antiguo Testamento. Porque Juan 10:28 nos encontramos con que el propio Señor Jesucristo dijo: yo les doy vida eterna.
eterna y no perecerán jamás. Esto es como que el Señor Jesucristo, por favor, no lo dice la Biblia. Déjenme hacer esta paráfrasis. ¿Se acuerdan del libro del libro de Génesis? Ya, ¿se acuerdan de que Dios plantó el árbol de la vida en el centro, lo más importante, lo más relevante, en el centro del jardín del Edén? Sí. ¿Y se acuerdan que ellos comieron del árbol de la muerte y no comieron del de la vida? Sí, pero ellos podrían haber comido el de la vida y habrían sido eternos. Como Adán prefirió el árbol de la muerte, ahora yo que soy el árbol de vida eterna, les ofrezco que el que viene a mí, yo les doy vida eterna y no morirán jamás como lo hicieron Adán y Eva. Cristo está representado en el árbol de la vida del Cordero. Y eso está en Apocalipsis. Es que no puedo hacerlo todo porque si no voy a hacer... Pero le dieron permiso más tarde, ¿no? Ya, gracias. Bien, ¿se entiende? Queridas, queridos, ¿a quién está anunciando el árbol de vida? A Cristo. ¿A quienes desecharon a Adán y Eva figuradamente? A Cristo. Prefirieron la muerte. Está bien, a Cristo. Después pueden hacer preguntas si queda tiempo, ¿ya? No tengo problema con eso. Vamos a un segundo ejemplo. Génesis 3:21. Bueno, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Qué terrible. Y ellos ellos siempre estuvieron desnudos, siempre. Pero a ellos no les parecía vergonzoso. El día que ellos comieron del árbol, finalmente el árbol es un instrumento. En el día que desobedecieron a Dios, el día que dijeron no es importante la norma de Dios, no es importante lo que Dios diga. Atención, aquí es más importante lo que el Satanás, el diablo, está diciendo. Y eso es terrible. Y por favor, de eso voy a predicar este domingo. Entonces ellos por primera vez se dan cuenta que están desnudos y les parece, escucha bien, vergonzoso. Pero yo me imagino, pero ¿cómo pudimos estar tanto tiempo así, desnudos? Entonces se cosieron unas hojas de higuera. Aparentemente las hojas de higuera no eran pequeñas, sino que eran un poquito más grandes. Entonces se vistieron. ¿Por qué razón? Entonces el Señor Dios hizo vestidos de piel de animales para Adán y para su mujer y los vistió. Pregunta, ¿para qué volver a vestirlos si ya estaban vestidos? El que me dice la respuesta, después de esto tiene la tarde libre. Ya, vamos. Ese es un buen punto. Te adelantaste un poquito, pero me está aportillando. No me aportille. ¿Te acuerdas que vamos a Miti con la... Querido, ¿ya estaban vestidos, sí o no? De hojas de higuera. Pero ahora el Señor los ve y les pone otros vestidos de piel para Adán y para su mujer. Ok, claro. ¿Por qué razón si ya tenían ropas? El apóstol Pablo dice a los hermanos de Roma, Romanos 13:14. Bien, ¿el Señor revistió o no revistió a Adán y Eva? Estaban vestidos y les puso nuevas pieles, ¿verdad? Y ahora entonces los revistió. Más dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 4. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Como dijo el hermano Osvaldo, lo que estaba haciendo el Señor ahí es, esos vestidos que ustedes hicieron no les permiten caminar y vestirse en pecado. Ustedes no pueden andar por el mundo con esos vestidos porque no cubrirán su pecado. Lo que les está diciendo en forma simbólica aquí, es necesario que lleguen, que ahora dicho sea de paso, este es el primer sacrificio de animales en toda la historia. Bien, es necesario que un animal sea sacrificado para que ustedes puedan cubrirse porque están en pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, siglos después, entendiendo que Cristo estaba como sombra y como figura en ese sacrificio, dice, más bien revistámonos del Señor Jesucristo.
y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. El animal sacrificado o los animales sacrificados ahí para vestir a Adán y a Eva estaban anunciando que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tendría que derramar su sangre para que la gente pudiera vestirse de su justicia. Me gustaría que volviéramos a cantar después la canción esa del glorioso intercambio. Incluso el que lo escribió dice, no lo puedo comprender, porque yo era injusto y él era justo. Cuando murió, mi injusticia fue traspasada para él. Y como yo le transferí mi injusticia, él murió por mis injusticias. Pero en ese glorioso intercambio, él que era justo al morir cargando mi pecado, él me transfiere su justicia. Y desde el día que me arrepiento de mis pecados, yo entonces gozo de la ropa de Cristo. Todo Cristo está en el Antiguo Testamento. Vamos, Caín y Abel. ¿Ya? Caín y Abel, ¿ves que voy rápido? Génesis 4, Abel muere, escuche bien, Abel muere. Bueno, obviamente sí, está el pecado original, sí. Pero Abel muere sin haber cometido pecado en contra de su hermano Caín, como en el caso del Señor Jesucristo, que fue muerto por los judíos sin que él hubiera dañado o le hubiera hecho daño a sus hermanos judíos. ¿Y por qué digo hermanos judíos? Porque los fariseos, al igual que Caín, mataron a Jesús, su hermano de sangre, ¿sí? Su hermano de sangre, el Señor Jesucristo, era hermano de sangre familiar de los judíos. Esto es una cuestión que a veces uno no se da cuenta. Para los judíos una familia eran todos hermanos. Por eso se habla de, hicieron lo que hizo su padre David. David era el tátara de los hermanos del Nuevo Testamento, pero se consideraba como el padre. Por lo tanto, una familia, un clan, eran todos hermanos. Queridos, todos los fariseos eran de una misma familia, judíos. Cristo es un judío. Cristo era un hermano de sangre, muerto por sus propios hermanos por causa injusta, sin que haya pecado contra nadie, solo por agradar a Dios, igual que Abel. Es decir, la muerte de Abel está anunciando anticipadamente, como sombra y figura, la muerte de un familiar directo, inocente también. La sangre de Abel derramada en tierra, esto fue, dice, la sangre de tu hermano Abel, el que cayó en tierra, dice, clama por justicia, dice el Señor. La sangre de Abel derramada en tierra inocente, no igual, pero en forma similar a la sangre de Cristo, que por gravedad, desde su cabeza, pasando por su cuerpo, finalmente cae en tierra. Porque escrito está, el cordero, la sangre del cordero no será tomada, no será consumida, no será ingerida, sino que toda la sangre del cordero será derramada a los pies del altar. Todo anuncia a Cristo. No se me aburra así. No se me aburra. Ya, por favor. Bien, vamos ahora a Abraham e Isaac. La característica de Abraham, ¿cuál era? Sí, pero ¿tenía o no tenía hijos? No tenía hijos. Entonces tuvo un hijo, Dios le habló y de inmediato tuvo hijo, ¿verdad? Le prometió, pero pasaron muchos años, querido, muchos. Tenía como 75 años cuando Dios le prometió y ya tenía como casi 100 cuando el hijo le nace. ¿Y sabe lo que hace Dios? Génesis 22, Dios ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac. Por eso el hermano dice aquí, el padre de la fe. O sea, yo honestamente, yo que sé lo que no es no tener hijos. Si Dios me pide esto, yo la verdad que yo movería la cabeza, ¿no? Ok. Dios ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac, después de todo lo que le costó tener un hijo. ¿Por qué Abraham no se opuso? ¿Por qué Adán no pidió a Dios que cambie la orden? Por-
Ya. Génesis 2:17 dice. Génesis 2:17 dice, escuche bien. Por eso la palabra de Dios es para honrarla y respetarla, aunque nos duela. Dice, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Como Adán no respetó la palabra y él es el padre de todos los seres humanos, dice el libro de Romanos, ¿no es cierto? Y él nos transfirió a nosotros todo el pecado y nos transfirió también la muerte. Cuando Adán, Dios le pide su hijo, Abraham sabe que Dios no está pidiendo nada legal. Es legal lo que Dios está pidiendo. Esto cuesta entenderlo, claro, pero cuando tú lees la escritura dice, a ver, ¿cuál era la ley que existía antes de la ley? Esta, el día que pecare morirá. Toda alma que pecare entonces morirá. Tenía que morir. O sea, era algo extraño que Dios le pidiera a Abraham que tricara a su hijo para que muriera. Si todos los seres humanos estaban bajo una condena de muerte, producto del pecado de Adán, él no se ofende, no se siente incómodo. Bueno, como papá adentro tenía que haber ido sufriendo mientras caminaba al monte Moria. Isaac estaba bajo un decreto de muerte. Todos los seres humanos estaban bajo un decreto de muerte. Abraham dice, ok, no quiero que muera, pero eso es lo que le toca porque Dios lo estableció. Los seres humanos pecamos en Adán. Pero resulta ser, y escuche bien, normalmente los predicadores dicen, y Isaac es tipo de Cristo porque muere en el altar. Y yo le digo una pregunta, ¿es que murió él? ¿Es que Isaac murió? ¿Eso es él dio su vida por alguien? ¿Porque él iba a morir, alguien no murió? Ah, y entonces, ¿qué es tipo de Cristo aquí? Lo que pasa es que de pronto Dios dice, no, no alces tu mano contra tu hijo, he entendido que tú eres un hombre que me obedece. Y en ese momento, en medio de la zarza, aparece un cordero, un carnero. Y ese carnero es tomado, ese carnero es sacrificado y se coloca en el altar y la sangre es derramada y se coloca en el altar en lugar de Isaac. El tipo de Cristo ahí no es Isaac, el carnerito que da su vida para salvar a Isaac. Pero yo les dije algo hace un rato. Todos los seres humanos teníamos que morir. Por eso que Abraham no dice nada. Guarda silencio. Había un decreto de muerte que quedó violado, o sea, que sí, allá en el huerto del Edén. Bien. Entonces, qué está anunciando eso? Que todos nosotros, los seres humanos, no solo Isaac, merecíamos morir. Pero que Dios no permitiría que muramos la muerte eterna, sino que Dios, por eso que me gusta, dice, Jehová Jireh. Papá, ¿dónde está el cordero? Llevamos leña, llevamos todo, llevamos fuego. ¿Dónde está el cordero? Jehová Jireh, hijo, Jehová Jireh. Jehová se proveerá de cordero, Jehová se proveerá de cordero, Jehová se proveerá de cordero y proveyó de cordero. Un día en la cruz el cordero fue crucificado y todos los seres humanos que merecíamos morir por el decreto de muerte de Génesis 2:12, ese día fuimos librados de la muerte porque Él murió por nuestros pecados. Estamos viendo a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Cristo vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Bien, vamos al Génesis 15:18. Aquel día hizo esto me impactó, realmente me impactó y quiero compartirlo con ustedes. Aquel día, dice Génesis 15:18, Jehová hizo un pacto con Abraham. Normalmente no se predica mucho del pacto con Abraham, casi nada, nada. Yo los animo a estudiar y a predicarlo. Va a ayudar mucho a la iglesia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra hasta el río de Egipto, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Dicho sea de paso, el pueblo de Israel nunca ocupó todo ese territorio, era gigantesco. ¿Ya? Pero ese es otro tema. ¿Qué tiene que ver con Cristo? No sé si han leído Génesis 15. Honestamente, ¿alguien ha leído Génesis 15? 1, 2, ya.
Lo va a leer, porque ahora va a tener la explicación. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Dios le dice acá, mira, escucha bien. Génesis 15 del verso 8 y siguiente. Dios pide a Abraham, escucha bien, que parta por la mitad una ternera de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de la misma edad, una tórtola y un palomino sin partir. Quiero que escuches bien, que pienses bien. Vamos entonces con la ternera, es una becerra. Lo mata a Abraham y lo parte por la mitad. Una mitad aquí y otra mitad acá. Y entre medio va quedando un espacio. Bien, una cabra de 3 años es sacrificada, su carne, su sangre es derramada, ¿no es cierto?, por la mitad. Y entonces una mitad de la cabra aquí y otra mitad de la cabra allá. Estoy tratando de hacerlo lo más gráfico para que usted entienda el sentido de esto. Y un carnero de la misma edad, muerto el carnero, la sangre derramada, una mitad aquí y una mitad allá. Y entre medio había toda una especie de franja, no sé si camino, decirlo ahora, pero una franja. Y ustedes saben que la sangre cae por gravedad, ¿o no? ¿Cuántos han matado a un cordero? Que no aparezca sanidad aquí, no hay nadie, dígalo nomás. ¿Quién ha matado a un cordero aquí? ¿Cae o no cae la sangre por gravedad? ¿Por dónde cree usted que se fue la sangre? Por el caminito de en medio de las dos mitades. Bueno, lo que no fue partido la tórtola del palomino, desde mi perspectiva, no lo dice la Biblia, eran muy pequeñitos para partirlo. ¿Sí? Pequeñitos. Bien. Ese pasaje que usted lo va a llegar a leer a su casa, ¿lo va a llegar a leer o no? ¿Ya quiénes? ¿Quiénes? Levanten la mano. No, así no, yo me voy. No, no. No, en serio. Pero son muy pocos. Ya de nuevo. Ya, haga así. Ya. ¿Cuántos van a leer el capítulo 15? Perfecto, aleluya. Sigo entonces. Entonces, querido Abraham, y mira, ¿qué diríamos nosotros? La lecera esta, no era lecera. Y Abraham, mientras tanto, venían las aves carroñeras y querían comerse la carne, y él los espantaba y no hallaba qué hacer. Decía, Señor, ¿para qué esto? Y se los querían comer. Y en la noche, escuche bien, de pronto aparece un fuego. Escuche, no se distraiga. Y entre medio del espacio, entre las mitades que se hizo un camino de sangre, pasa una antorcha. Pasa una antorcha. Y bueno, y ahí hay unas palabras que ustedes las van a leer en la... No, no se los voy a dar todo. No les voy a dar todo en bandeja, no. Ya. ¿Y eso qué, pastor? Ah, y aquí viene lo interesante. En el Oriente Próximo habían muchas normas que no estaban escritas, pero habían normas que eran tácitas, pero que tenían un cumplimiento obligado. Una de esas era el pacto. Bien, entonces para la gente del Oriente Próximo hacer un pacto era común, era corriente, era lo más normal. Atención, atención. Pero resulta que cuando una persona hacía un pacto y se daba la diestra, escuche, lo que está diciendo la parte y la contraparte, las dos personas están diciendo, los dos nos obligamos a cumplir el pacto. Y si no cumplimos, que muera. ¿Se fija que eso está indicando los animales muertos? Si yo no cumplo los animales muertos, o sea, como los animales muertos, yo también que muera. Bien. Pero Abraham mintió como 2 veces. Los descendientes de Adán, el Rubén, el Gad, el Judá, eran unos vándalos horribles, horribles. Incluso fingieron la muerte de su hermano José. Estos tipos pecaron, pero como pecadores, pero igual que nosotros, queridos. A ver, pero el pacto que está diciendo ahí de Dios con Abraham es, si uno de nosotros no cumple, que muera. Y esto me estremece, querido. Dios sabía que los seres humanos no cumpliríamos ese pacto. Así que en ese mismo día, Él está firmando la sentencia de muerte del Hijo que moriría por nosotros. Porque nosotros no seríamos capaces de cumplir la palabra del Señor. Dar un aplauso grande al Señor. Dáselo grande, dáselo grande. Gloria al Señor. En una iglesia pentecostal, gloria a Dios.
La antorcha ardiente pasando por medio de los animales partidos es Cristo, transitando el camino de sangre, porque los seres humanos jamás cumplirían el pacto. Entonces el Señor firma la sentencia de muerte de su hijo. Ah, qué bien. ¿Cuántos han oído hablar de Samuel? Samuel, Samuel. Ya los voy a mandar a leer la historia de Samuel. Samuel capítulo 1. No, van a tener que leer la Biblia, querido. Bien, la historia de Samuel. Y pastor, ¿pero qué tiene que ver ese niño? Es un niño. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Primera de Samuel capítulo 1 al verso 3 dice: el libro de Jueces cierra el libro anterior, o la historia anterior, mejor dicho, cronológica, con las palabras: en esos días no había rey en Israel. Escuche bien. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y sabes por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había palabra con frecuencia en el pueblo de Israel. Mejor dicho, no había palabra. Pero habían pastores, claro que había. Había un pastor viejo, pero el pastor viejo tenía un problema. Así que, sí, Eli, así que los pastores que estamos aquí, esto es para nosotros también. Tenía un problema, que él hacía vista gorda con sus hijos. A la gente le exigía cordero, le exigía que cumplan la ley, le exigía que no violaran el día de reposo. Y mira, escucha bien, esto cualquier semejanza es mera casualidad. Era estricto con el pueblo, pero hacía la vista gorda con sus hijos. Y cuando eso ocurre, Dios no habla. No habla, no habla. Por eso, en esos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué hacía cada uno lo que bien le parecía? Porque no había palabra de Jehová. Bien, en ese contexto nace Samuel. El sumo sacerdote y sus hijos eran perversos. Ya Dios no hablaba por ellos. Ups. ¿Había o no palabra en Israel? No. ¿Por qué la gente se desbandaba? Porque no había prédica. Acuérdense que los profetas eran los predicadores. Ok. De alegría, su mamá cuando nace, porque María llora un día y el sacerdote, súper poco discernimiento, ya sabemos cómo era, le dice: ya mujer, levántate, digiere tu vino, cree que está borracha. Y ella está llorando porque quiere desesperadamente un hijo. Y cuando Dios se lo da, se lo dedica a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Qué tiene que ver con Cristo todo esto? Para allá voy. Cuando Dios comienza a hablar con Samuel, queridos, se pone término al silencio que Dios tenía con Israel. Cuando Dios le dice: Samuel, Samuel, y él va donde el sacerdote, Elí, creyendo que es el sumo sacerdote el que lo llama. Y de nuevo: Samuel, Samuel. Dios rompe el silencio. Y de ahí en adelante se establece un profeta en Israel que trae palabra de Jehová y comienza a confrontar a los pecadores. Quiero contarte, queridos hermanos, que cuando el Señor Jesucristo nace en el pesebre de Belén, Dios estaba enojado con Israel y Dios no habló por 400 años de una forma similar a como ocurrió en el tiempo previo a Samuel. ¿Cuándo es que Dios comienza a hablar? Cuando ya viene el niño, comienzan los ángeles a hablarle al papá de Juan el Bautista, le habla a María, le habla, ¿no es cierto?, a José, el marido, el pretendiente, el novio de María, y Dios deja de estar en silencio y se cierran los 400 años de silencio porque el verbo, la palabra, el Hijo de Dios está viniendo a llenar la tierra para poner la palabra de Dios como centro. Bien, este niño Samuel, mira, uno dice: ¿qué coincidencia? No son coincidencias, es Dios hablando de Cristo en el Antiguo Testamento. De alegría la mamá lo dedica a Jehová todos los días de su vida, y el Señor Jesucristo fue nazareno. Ni siquiera ni uvas, ni pasas, ni chicha, ni vino, ni combinado, ni caja. Nada, pues, querido. Samuel está anunciando que vendría uno mejor que él, que traería palabra mejor que él. Estaba anunciando que vendría un tiempo de cese de silencio,
mejor que el que él estaba viviendo con el Señor Jesucristo. El chico Samuel, un niño consagrado, el Señor Jesucristo absolutamente consagrado, tan tentado en todo, pero sin pecado. ¿Va entendiendo? Perfecto. Ya llegamos al famoso David y Goliat. Ya. Quiero ir rápido, ¿les parece? ¿Puedo? Más rápido. Era de la tribu Judá, igual que Cristo, David. A los ojos de la gente era el menos indicado para ser el rey de Israel, igual que Cristo. Estoy hablando de David, ¿no? Cuando va arrancando de su hijo Absalón porque lo quiere matar, sube al monte de los olivos en el momento previo a un peligro de muerte, igual que el Señor Jesucristo. Mata al gigante y le corta la cabeza. Como Cristo venció al diablo y a la muerte, el gran gigante nuestro, y es el redentor prometido en Génesis 3:15. Un descendiente de esta mujer, le dice Dios al diablo, te va a aplastar la cabeza. Por eso fue tan relevante que el día en que David, por eso dejemos de mostrar que los 5 piedras del río, que la onda cómo era, que el chico cuánto medía. Olvídese de eso, olvídese, son detalles. Lo que importa, queridos, es que había un gigante que oprimía al pueblo. Y el día que este muchacho va y lo mata, hace algo interesantísimo. Agarra, se sube arriba, porque era un tremendo cachalote así. Y agarra la espada y le corta la cabeza y la agarra y la toma a la cabeza, cumpliendo en parte, cumpliendo una porción de lo que haría Cristo, de que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Por eso no mandemos a los hermanos predicando esta palabra, hermano, mata a tu gigante. Si el Señor ya mató al gigante más grande, Satanás, el diablo, la muerte, el poder del pecado sobre nosotros. Lo que hay que hacer ahora es adorar por aquel que no le cortó la cabeza, se la mató, o sea, se la aplastó. Gloria al Señor por eso. David trajo un reino de paz y prosperidad, al igual que Cristo. En otro día le contaré cómo los israelitas de ese tiempo creyeron que David era realmente el Mesías prometido. Otro día se los contaré. Queridos, finalmente, Jesús, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, es el centro de la historia. Predicadores, los llamo a estudiar más. Yo hago clases en un seminario formando pastores, ministros y líderes y les pregunto a los alumnos, ¿cuántas veces han leído la Biblia ustedes que están estudiando teología? Nadie levanta la mano, querido. ¿Cuántas veces creen ustedes que hay que leer la Escritura en toda la vida? Llegué, querido, a la conclusión que la Biblia uno podría leerla 10, 30, 40, 50 veces en toda nuestra vida. Es la única forma, querido, que encuentres a Cristo, al Cristo que te salvó, al Cristo que murió en la cruz, al que dio su vida por ti. Querido, quiero decirte que el Evangelio de Cristo es algo un poco más complejo de esa vida tan tranquila y tan como tan de Vilsipap que nosotros vivimos. El Evangelio es una cuestión más compleja, pero sencilla. Es compleja para aquel que es desobediente, pero es sencilla para aquel que dice, Señor, no sé nada, enséñame tú. No hay excusas, querido. No, es que yo no soy bueno para leer, entonces tienes que ser bueno. Es que yo me quedo dormido leyendo, entonces tómate un café. ¿Cuál es el horario en el que no te quedas dormido leyendo? En la mañana de amanecida, listo, ahí está. Pero hay que cambiar de actitud, precioso. Jesús es el centro de la historia. Mire, la iglesia quiere decir, yo le voy a hacer una pregunta, por favor, y esta no es malintencionada. ¿Cuántos quieren estar frente a frente con Cristo alguna vez en la eternidad? Levante la manito, levante la manito. Suponte tú que le pregunte el Señor, supongamos, tú leíste mi escritura, ¿verdad? Porque cuando te dije que tenías que leer, no leíste. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No al juicio final del trono blanco, no. Ese es para perdición. Tú y yo vamos a ir al tribunal de Cristo, donde Dios nos va a dar más o menor gloria.
Y yo digo que algunos de nosotros tal vez te recibamos menos gloria por lo desobediente que hemos sido leyendo la Escritura. Queridos, Jesús es el centro y la historia lo tienes que buscar. Jesús es el centro de toda la Biblia. Señoras y señores, Jesús es el personaje principal del Antiguo y del Nuevo Testamento. La pregunta que yo le hago entonces, ¿dónde estaba el árbol de la vida? En el centro, ¿no? ¿Y el árbol de la vida quién anunciaba? A Cristo. ¿Dónde estaba, esto lo fui a tratar con los hermanos de los muermos, ¿dónde estaba el tabernáculo? En el centro del campamento. Y el tabernáculo, tenemos de acuerdo que el centro anunciaba a Cristo, ¿no? Perfecto. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿es verdad que Jesús es el centro de nuestras vidas? Y sabe, yo encuentro que lo más honesto es decir, ayúdanos, Señor. Hasta yo me cuestiono hasta qué punto Cristo es el centro de mi vida. Y hágalo, por favor, hágalo. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo aún haberlo alcanzado, pero aunque no lo he alcanzado, no quedo llorando, ni diciendo las cosas que no fueron, ni por qué ocurrieron así. Me extiendo hacia adelante. Nadie te dijo que no podías decirle al Señor, si yo me he equivocado. Es más, es lo que hay que decirle. Jesús es el centro de tu vida. La palabra del Señor, el propio Cristo dice el centro, dice, si me amas, el que me ama, mis palabras amarás, dice. Bueno, depende de la versión. Querido, ¿quién es el centro de mi adoración? ¿Pero es realmente? Adorar no son las canciones que tocan tan bien los hermanos de aquí, eso es cantar al Señor. Es parte de la adoración. ¿Sabe lo que es adorar? ¿Sabe lo que es adorar? Adorar es lo que Adán y Eva no hicieron. Cuando habiendo una palabra de Dios, prefirieron no obedecerla porque creyeran que esto es lo perverso, que Satanás tenía mejores ideas que Dios. No lo haga. ¿Para qué te congregas todos los días? ¿Quién te dijo que tenías que leer la palabra? ¿Quién te dijo que tendrías que vivir en santidad si eres un ser humano? Y esto, por favor, sácalo de tu vida. El que muere chicharra, muere cantando. Sácalo, querido, sácalo. Únete a personas imperfectas como yo, que luchamos todos los días con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad, con las cosas perversas. Cuando la gente no hace daño, a veces querer reaccionar y después no, como dice la ranita René, a veces me dan ganas de reaccionar, pero después me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Querido, ponte de pie. Es el centro de tu adoración, queridos. Pero adorar al Señor es obedecerle. Justo lo que nos hizo Adán y Eva. Es el centro de nuestras decisiones, o compramos, o nos ponemos de novios, o tenemos hijos fuera del matrimonio, o nos cambiamos de trabajo, o nos vamos de ciudad sin preguntarle al Señor. ¿Es el Señor el centro de nuestras decisiones? ¿Es Cristo, preciosos? Ya sé que Cristo es el centro de toda la Biblia, pero ¿es el centro de mi vida? ¿Es el centro de mis proyectos futuros? Hice este ejercicio en Ecuador la última vez, después no fui más, honestamente. Le dije antes, tuvimos todo un fin de semana, ellos me tuvieron mucha paciencia. Todo un fin de semana y lo estuve ministrando mañana, tarde y noche. Le dije, todos un papelito, escriban su sueño futuro y tráiganlo acá. ¿Ya? La gente lo puso, ponga 3 sueños en orden de importancia. Usted no lo va a hacer, tranquilo. Y se llenó ahí. Yo prediqué, enseñé, ministré, oré. Y dije, no se vayan. Vamos a abrir algunos. Quiero tener un mejor trabajo. Que mis hijos sean todos profesionales. Otro.
y quiero tener tranquilidad en mi vida. Otro, hacer buenos negocios para que me vaya bien en mi empresa. Querido, no encontré un solo papel, ni uno solo, donde el sueño haya sido Cristo. Qué terrible. Tomé una decisión. No fui más. No fui. Pagando pasajes, pagando hotel, pagando comida, por amor a las ovejas. Pero cuando las ovejas no cooperan, pues querido, ¿qué hacemos? ¿Es el centro de tus proyectos? Sí, sí. Gloria al Señor. ¿Es el centro de tu tiempo o el pastor nunca tú puedes hacer algo en la iglesia porque no tienes tiempo? No, pastor, ¿sabes? No tengo tiempo. No, estoy ocupadísimo. Pastores y predicadores, Jesús es Cristo, es el centro de tu predicación. Queridos, quiero que oremos al Señor. Si porque finalmente de esto se trata, ser cristiano, querido. Yo una de las cosas que entendí es que el que más se tiene que arrepentir no es el de afuera. Porque el de afuera no conoce a Cristo, ¿cómo se va a arrepentir? No sabe. Ni siquiera sabe lo que es pecado. Alguien dijo una vez, no tiene idea y cree que fornicar es una tarjeta de crédito. Ellos no saben, pero ¿sabe quién sí sabe? Tú y yo. Y el apóstol Pablo le dice todo el tiempo a sus hermanos de Roma, de Corintios, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, todo, que se arrepientan. Dijo, es el apóstol diciéndole a la iglesia que se arrepienta. No dice que se tienen que arrepentir los de afuera. Los de afuera vendrán a Cristo y tendrán que rendir sus vidas y en el altar le pedirán perdón por sus pecados. Pero quien sabe más de la Escritura somos nosotros. Y cuanto más sabe, más se nos sabemos, más se nos demanda. Y yo quiero decirle algo, hermano. Si el Señor le habló en algo hoy día, en la primera administración o en esta, y usted se quiere arrepentir ante el Señor, hágalo. Quiero que por favor se arrodille mejor. Hágase rodillas. El que no pueda, tranquilo. Dios sí que lo entiende.